Realmente podemos ver cómo seguimos anunciando, predicando el Evangelio de Jesucristo y cómo las almas se acercan a Jesús. Si en esta mañana usted está por primera vez en medio de nosotros y nunca ha tenido la bendición o la libertad de escoger a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, esta es la mañana ideal para que usted pueda recibirlo y se pueda ir con el mejor de los regalos que uno puede ofrecerle. Es llevarse a Jesús en su corazón. Nosotros hace 40 años con mi esposa, yo contaba el testimonio ayer a uno de los chicos y le decía 40 años que atrás hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Y hemos experimentado en nuestras vidas diferentes necesidades y situaciones. Un poco como el apóstol Pablo podemos recitar y decir, hemos sabido vivir diferentes etapas de nuestra vida. Hemos sabido tener riqueza y hemos sabido tener pobreza. Hemos sabido tener hambre y hemos sabido tener saciedad. Pero el Señor nunca se apartó de nosotros y siempre estuvo en cada una de nuestras necesidades y en nuestras bendiciones. Así que me gustaría que si usted en esta mañana está por primera vez como visita, primero reciba la bienvenida, pero no se vaya de este lugar como vino. No se vaya de este lugar sin esperanza. No se vaya de este lugar sin una palabra correcta dada por Dios para que su vida sea cambiada y sea transformada. Amén. Así que en el lugar donde esté, en esta mañana, abra su corazón y pueda recibirle como Señor y Salvador. Amén. La hora ha avanzado, pero yo no quiero dejar de compartir lo que Dios ha puesto en mi corazón. Usted sabe que estaba mirando algunas estadísticas en estos días y me llamó mucho la atención una de las estadísticas de entretenimientos o una estadística de las redes sociales. Me llamó mucho la atención. ¿Cuánto ocupan las redes sociales en tu vida o en mi vida? ¿Te pusiste a pensar eso? ¡Wow! Seguramente cuando yo te cuente el tiempo que absorbemos o que tomamos con respecto a las redes sociales, te vas a asombrar como yo me asombré. La última estadística del año 2025, lo que va todavía del 2025, una estadística dice que el latinoamericano, la persona latina, pasa 4 horas, escuche bien esto, 4 horas 25 minutos de ocupación en las redes sociales. Interesante. Si a eso usted le saca y le resta las horas de descanso, si usted eso le resta las horas laborales, usted va a ver y va a coincidir conmigo que todo es suprimido, ¿sí? Pero pasamos 4 horas 25 allí captados, distraídos en las redes sociales. La que más acapara la atención, aunque ahora hay otras que están creciendo mucho más rápido, pero dicen que Facebook es la que más está acaparando la atención y luego viene en Instagram, ahora se está incorporando TikTok. ¿Por qué le hablo esto? No le vengo a traer un mensaje de redes sociales, sino que vengo a hablarle en esta mañana algo que el Señor habló a mi corazón y le puse como título: no te distraigas. Decirle al que tenés a tu lado, no te distraigas, porque no es tiempo de distraerse. Interesante que con esta reflexión que yo le pude haber hecho a usted en esta mañana pueda realmente, y cuidado que lo hablo para mí también, de empezar a suprimir y a no distraernos, porque todo este tipo de cosas distraen nuestra vida y distraen hacia dónde queremos ir o hacia dónde son nuestras metas, hacia dónde son nuestros cometidos, hacia dónde yo quiero desarrollar mi vida, no vivir una vida de fantasía. Hay muchos que a través de las redes sociales viven vidas de fantasías, vidas que no pueden vivir, las viven a través de eso.
Pero yo quiero traer una noticia a usted en esta mañana, que hay una vida que es digna de ser vivida, y esa vida es cuando nosotros recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Porque eso nos orienta y nos guía hacia el propósito que Dios tiene en forma individual para cada uno de nosotros. El texto que yo quiero que veamos en esta mañana se encuentra en el libro de Nehemías. Por favor, si usted quiere ubicarlo, el libro de Nehemías, capítulo 6, verso 2. Para ponerlo en el contexto de por qué vamos a desarrollar este mensaje o algunos puntos, no voy a hablar todo, pero sí voy a desarrollar algunos puntos de por qué Nehemías 6, capítulo 2. En el contexto, dice la palabra de parte de Dios que Nehemías servía de copero, ¿a quién? Al rey. ¿Se acuerdan? Nehemías tenía un lugar de privilegio. Nehemías vivía en la casa del rey. Era el responsable de servir la copa del rey. También tenía una responsabilidad. Pero la vida de Nehemías hasta ese entonces era una vida de comodidad. ¿A quién no le gustaría vivir en la casa del rey? ¿A quién no le gustaría tomar los mejores y probar los mejores vinos? Aunque si estaba envenenado, bueno, pasaba nueva vida, ¿no? Pero él hasta ese momento vivía una vida cómoda, una vida placentera. Pero dice que en un momento de la historia de su vida, Nehemías recibe noticias y pregunta: ¿cómo están mis hermanos? ¿Cómo están los que fueron llevados cautivos a Babilonia? ¿Cómo se encuentran? La respuesta que le entregan a Nehemías, le dicen: Nehemías, la tierra ha quedado devastada, las puertas han sido incendiadas y los muros derribados. Esa era la situación que le llegó a Nehemías. Los que vinieron de Babilonia, los que vinieron a la nueva tierra, vinieron despojados, volvieron a su tierra, pero ahora reencontraron con que los muros se habían caído, estaban derribados y las puertas incendiadas. Y usted sabe que los muros, cuando hablamos de muros, nos habla de protección, nos hablan de guarda, nos hablan de aquello que el enemigo no se podía filtrar cuando los muros estaban firmes y las puertas estaban sin incendiarse. Y es ahí donde Nehemías comienza a experimentar una gran carga, y Dios le va a conceder a Nehemías una gran responsabilidad. Motivado por la voz de Dios y por el corazón de Dios, Nehemías dice que ahora él predispone su vida a restaurar los muros caídos y las puertas incendiadas. Le habla al rey, le dice: yo necesito materiales. El rey le concede y ahora comienza un trabajo arduo, una tarea que viene por delante, un desarrollo que viene por delante. Y como todo desarrollo en la vida, y esto es tan viejo como la historia o como la palabra de parte de Dios, cada vez que alguien comienza a emprender algo, o alguien quiere ejecutar algo, o desarrollar algo, comienzan a venir los problemas. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿A alguien le ha pasado esto? Sí, no sucede. Se levantan enemigos, se levantan voces, donde nos comienzan a hablar y nos dicen: no vas a lograrlo, no vas a tener éxito, no tenés recursos. Y esto es interesante porque tenemos que aprender a escuchar y a entender que siempre el enemigo va a hablarte sobre una verdad, pero que termina siendo una mentira. ¿Cuántos entienden esto? Siempre el enemigo se va a basar en una verdad, pero su culminación va a ser una mentira. ¿Por qué digo esto? Porque él te va a decir: ¿ves que no tenés recursos para la empresa? ¿Ves que no tenés recursos para poder seguir adelante? Y es una verdad. Es una
una realidad porque no tengo recursos. Pero yo no creo en las mentiras de mi final, sino como decía Jeremías 29:11, ciertamente Dios tiene un buen fin para mi vida y Dios tiene un buen fin para tu vida. Es ahí que nosotros entramos en el capítulo 6, verso 2, y nos dice lo siguiente. Dice que aparecen algunos personajes como Sanballat y Gesem, enviaron a decirme, ven y vamos a reunirnos en alguna de las aldeas en el campo de Ono, mas ellos dicen que habían pensado en hacerme el mal. ¡Qué tremendo! Dice que Gisea en el árabe y otro más se juntan y le dicen a Nehemías en medio del desarrollo, en medio de la actividad, en medio de arreglar las puertas incendiadas, de armar los muros, en pleno desarrollo de la tarea, vienen estos personajes y le dicen, Nehemías, necesitas unas vacaciones. Aflojale a la obra, no sigas adelante, esperá. No, vamos a tomar un tiempo de descanso y vamos a ir a un lugar de refrigerio. Vamos a ir a reunirnos en la aldea del campo de Ono. Pero Nehemías discierne y dice, mas ellos habían pensado en hacerme el mal. No te distraigas, porque a veces las cosas que parecen buenas no son las correctas, y las correctas no parecen muchas veces buenas. Por eso el Señor nos ha entregado como iglesia, a usted y a mí, aquellos que por el Espíritu somos espirituales, nos ha entregado una gracia y es el discernimiento de espíritu. Y es aquí donde yo quiero desarrollar este mensaje en esta mañana. Atención con perder el rumbo con las distracciones, porque van a tratar de llevarte al campo de Ono. Y usted sabe que a mí me gusta, cuando hay una palabrita rara, me gusta buscarla, ¿no? Digo, ¿por qué la llevó al campo de Ono? ¿No? ¿Qué es lo que tiene que ver? ¿Qué de significativo tenía el campo de Ono? ¿Qué es lo que Dios me quiere hablar? Que dice que estos, Gesem y estos otros, los llevaban al campo de Ono. Mirad lo que significa. Dice que Ono significa persona que tiene arte para conseguir lo que desea. La palabra Ono significa artífice. Artífice. Y buscando la palabra artífice significa persona que tiene arte para conseguir lo que desea. ¿Cuántos van entendiendo en esta mañana? Escuche y oiga lo que el Espíritu de Dios quiere hablarle a su corazón. Porque muchas veces te van a querer llevar al campo de Ono para distraerte, para sacarte de la voluntad de parte de Dios, para correrte. Dice, porque es una persona. ¿Y quién es la persona que tiene un arte para distraerte y para sacarte de la voluntad? ¿Quién es? No pensé que tu esposo, tu esposa no lo mandes al frente. Sino que hay un enemigo del alma, que es aquel que se levanta muchas veces para que nosotros no podamos hacer la voluntad de Dios. Dice que tiene habilidad o destreza y que ejecuta una obra. Nehemías tenía una obligación que él había desarrollado delante de Dios. Tenía una obra gigante y grande. Nehemías era el responsable ahora. Pero dice la palabra de parte de Dios que alguien lo quiso distraer. Yo vengo a decirte de parte de Dios, no te distraigas en este tiempo. Enfócate en lo que Dios tiene para tu vida. Enfócate en lo que Dios tiene para tu hogar y en lo que Dios tiene para tu familia. No es tiempo de perder el tiempo. Usted sabe que esta palabra surge porque el Señor me trajo a la memoria un hecho que me pasó cuando era muy joven. Yo estaba trabajando en el mostrador y un hombre
hombre comenzó a tener gracia conmigo y comenzamos a hablar y compartir. Era un hombre de trabajo, un hombre que venía siempre con las ropas de trabajo, un hombre forzado. En ese tiempo él tenía un Renault 12 que siempre lo dejaba paradito en la puerta del lugar donde yo trabajaba. Y yo cuando veía el Renault 12 andaba en 2 ruedas, porque lo llevaba así siempre. Cargaba cemento, cargaba cal, cargaba baldosas, cargaba fierro. Si usted viera cómo iba ese Renault 12, iba paradito. Y cuando yo lo tenía, había algo particular en él, siempre con una sonrisa. Y cuando se acercaba a mí, me decía estas palabras: Gustavo, nunca te distraigas. Cada vez que él venía a mi lugar y yo veía su autito cargado allí de materiales, su ropa de trabajador, con una sonrisa él me decía: Gustavo, nunca te distraigas. Seguí tu propósito y seguí tu meta. Llegó un tiempo donde desapareció. Lo perdí de vista. Ya no venía y ya no estaba ese Renault 12, ya no pude hablar mal con él, pero sí quedaron en mi mente, grabadas en mi mente: Gustavo, no te distraigas, seguí tu meta y tu cometido. Al cabo de los años, aproximadamente 2 años, veo que en la puerta del establecimiento se para un auto Mercedes-Benz. Empezaba en una punta y terminaba en la otra. Claro, cuando empezamos a mirarlo, decir: ¿qué será ese? ¿De quién será ese Mercedes-Benz? ¿Es un artista? ¿Alguien reconocido? Para mi sorpresa, era este hombre que venía ya cambiado, diferente, venía con su auto 0 kilómetros y me lo vino a mostrar, porque sabe que a mí me gustan los autos, ¿no? Y me dice: Gustavo, ¿te acordás de esta palabra? Sí, le digo, siempre lo tuve en mi corazón. Nunca te distraigas, mira tus objetivos y tus metas. Porque muchas veces cuando nosotros encaramos y vamos hacia el propósito que Dios tiene para nuestra vida, esto es secular, pero yo te estoy hablando de lo espiritual, porque la Biblia declara primeramente a buscar el reino de Dios y su justicia, y después todo lo demás viene por añadidura. Cuando nosotros tenemos un propósito y una meta y no nos desviamos de ella, Dios cumple con nosotros su propósito. El tema es que muchas veces te van a tratar de sacar y de llevarte al campo de oro para distraerte, para que no alcances tus objetivos. No toda invitación es buena, aunque parezca correcta. No toda invitación es buena, aunque muchas veces parezca lo correcto. Por eso tenemos que en este tiempo, más que nunca, hermanos y hermanas, amigos que están por primera vez en medio de nosotros, buscar el discernimiento, contar con la asistencia del Espíritu Santo para que Él nos muestre el camino correcto. Jesús supo decir de Él: yo soy el camino. Él es la guía, Él es la dirección, Él es aquel que nos va a orientar, es aquel que nos va a llevar a los objetivos que tenemos en nuestras vidas en forma personal. En el libro de Nehemías, capítulo 6, verso 2, lo estuvimos viendo que lo quisieron llevar a los campos de oro. Las oportunidades a veces vienen disfrazadas de oportunidades. No todas las oportunidades son correctas. En el libro de Segunda de Corintios, capítulo 11, verso 14, nos dice lo siguiente: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y él nunca te va a ofrecer a
tampoco oportunidades que sean malas. Porque Él se disfraza como ángel de luz. Porque Él se disfraza. Él no va a venir a tu vida con cuernos. Él no va a venir con la cara desfigurada. Él va a venir sobre tu vida y sobre mi vida con oportunidades y tentaciones que van a tratar de que yo pueda caer bajo las garras de Él. Por eso tenemos que estar atentos, queridos amigos y hermanos, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Punto 2. Tenemos que, y estamos llamados a discernir y a responder con sabiduría. Nehemías capítulo 6, verso 3. Mira lo que nos dice la palabra de parte de Dios. Y les envié mensajeros diciendo a aquellos que me habían invitado a los campos de Ono. Dice, yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra dejándola ya yo para ir a ustedes. En pocas palabras, yo no voy a perder el tiempo. Yo no voy a dejar de hacer lo que Dios me dijo que hiciera. Yo no voy a dejar de mirar mi meta y mi propósito, porque tengo una gran obra que tengo que hacer. Hay alguien que en esta mañana entienda lo que el Espíritu Santo de Dios está hablándole a su corazón. No te distraigas, no pierdas el objetivo. No te vayas detrás de las oportunidades que a veces no son las indicadas. Por eso tenemos que contestar con sabiduría, obrar con sabiduría. ¿Cuánta gente toma oportunidades y queda sujeta, atada a esas oportunidades? ¿Cuánta gente dice, esto es lo ideal para mí, y yo caigo en esa atadura, en esa ligadura, que ya no me permite vivir una vida libre e independiente en el Señor? Él estaba enfocado en hacer la voluntad de Dios. Punto 2. La distracción no solo te retrasa, sino que también te debilita. Amén. La distracción no solo te retrasa, también te debilita. Cuidado, perdemos el objetivo y nos debilitamos, dejamos de orar, dejamos de leer la palabra, dejamos de tener comunión con el Espíritu Santo. Cuidado con estas artimañas que debilitan nuestro espíritu. ¿Cuántas veces el Señor te dice no hagas esto? ¿A alguien le pasa esto? ¿Cuántas veces el Señor me ha dicho a mí no lo hagas? Y usted sabe lo que hice yo. Lo mismo que hacía con los pibes míos. Cuando eran chiquitos yo les decía con mi esposa, no metan los dedos en el enchufe. No sé si sus hijos no, pero los míos, hermanos, tomaban puntería y iban así, en cabeza. Vos le decías, esto no, y ellos sí. Lo mismo me sucede a mí y me sigue sucediendo, y tengo que ir al Señor y romper y quebrar esto en mi vida. Pero ¿cuántas veces han venido oportunidades que no eran las correctas y que ataron mi vida? Y que no me dejaron lugar, no me dejaron espacio, no me dejaron tiempo. Ya sea para servir al Señor, ya sea para tener con la familia, ya sea para tener tiempo de calidad. Porque no alcancé a discernir las oportunidades. Cuidado, dice Gálatas capítulo 5:7, gracias Mateo. Dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Cuidado con esos Zambalat, con esos Gesén, que se te ponen al lado y te dicen no corras más. Cuidado con aquellos que te aconsejan y te dicen abandoná esta carrera, larga todo. Cuidado con aquellos que quizás a veces te incentivan y te dicen hacelo, total, no pasa nada, hay consecuencias en el futuro. Amén. Seguimos y avanzamos. Nuestra oración debe ser como la de Nehemías: Señor, fortalece mis manos. Señor, yo necesito fortaleza para poder seguir avanzando. Señor, yo necesito de tus fuerzas para poder proyectarme y direccionarme hacia el propósito que tú tienes en mi vida.
Y por último, para ya ir avanzando y culminando, el punto 3, el enfoque en Dios nos entrega la victoria. El libro de Nehemías capítulo 6, verso 16, nos dice lo siguiente: y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, cuando vieron que ya estaban los muros arreglados y las puertas arregladas, cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Alrededor pudieron observar que no fue mi capacidad, no fue mi talento, no fue lo que yo tenía, sino que los demás pudieron reconocer que conmigo estaba el Señor, que conmigo estaba Dios y Él me estaba sustentando, ayudando, fortaleciendo y haciendo que yo pudiera lograr y alcanzar. Seguimos avanzando. Sus obras hablaron más que sus hechos o sus palabras. Sigue construyendo, sigue edificando. El fruto habla por nosotros. Esa palabra es fuerte, por un momento en la vida de Jesús dice que tuvo hambre y se acercó a la higuera. ¿Se acuerdan del pasaje? Era el tiempo del fruto. Jesús fue y vio el árbol que estaba todo lleno de hojas. Y como él tenía hambre y dijo: esto está lleno de hojas, voy a sacar fruto. La palabra describe que cuando Jesús se acerca, ya no había frutos. La planta solamente había dado hojas. Y ese es el comportamiento muchas veces el nuestro. Cuando nosotros nos distraemos, cuando nos apartamos y nos separamos, nuestras vidas reflejan solamente hojas, no reflejan fruto. Y la hoja tiene que ver con lo exterior. La hoja tiene que ver que por ahí estás bonito por afuera, pero tu vida y mi vida no dan fruto. Y Gálatas 5:20 nos enseña que más allá de las hojas bonitas que podemos tener, lo indispensable es que nosotros podamos dar fruto para honrar y glorificar el nombre del Señor. El que se enfoca en Dios no se distrae. Él pone su mirada en Cristo y no es vencido. Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Termino como empecé. No te distraigas. Mira el propósito de Dios para tu vida. Porque el propósito de Dios en tu vida involucra todas las áreas. No involucra solamente el área espiritual, que es muy importante, por supuesto. Consejo para ustedes que van a comenzar esta nueva etapa: no se distraigan. Seguramente van a venir voces como el campo de Ono, como los Gesem, y le van a decir: quédense, no se consagren tanto, no busquen tantos. Vamos a los campos de Ono, vamos al lugar del artífice, vamos a ese lugar donde podemos descansar. Porque van a venir voces que se van a levantar en contra de ustedes. Porque Jesús le pasó. Cuando Jesús, una vez que se bautizó, dice que fue llevado al desierto. Y fue tentado. Y ustedes van a ser tentados. Pero recuerden que si el Señor está con ustedes, ¿quién contra ustedes? Que es mayor el que está con ustedes que el que está en el mundo. Por eso es el consejo para ustedes en esta mañana: no se distraigan. Sigan hacia lo que Dios tiene para sus vidas. Quizás usted tiene metas personales. Vayan detrás de ellas. Pero siempre coloquen a Dios en el primer lugar. Porque cuando colocamos a Dios en el primer lugar, las cosas son más fáciles. Cuando colocamos a Dios en el primer lugar, Él nos ayuda, nos fortalece. Y
como le decía a alguien acá, aunque tu barca se sacuda de un lado para el otro, yo voy a estar seguro de que Jesús está ahí y me va a sostener y me va a fortalecer. ¿Sabes cuántas veces me he quedado sin fuerza? ¿Sabes cuántas veces me invitaron a los campos de honor? ¿Sabes cuántas veces se levantaron los Gesem y me dijeron: larga todo, abandoná, basta, no vale la pena? Y a lo mismo le van a decir a ustedes. Y quizás algunos de ustedes, a lo largo del camino, alguien se lo dijo: la vida del cristiano es una vida muy aburrida. La vida del cristiano es una vida de mucho sacrificio. La vida del cristiano es una vida de renuncias. Puede ser que muchas de ellas sean verdaderas, pero yo quiero anunciarte y decirte que una vida sin Cristo no tiene sentido. No hay rumbo. No sabemos hacia dónde vamos. No te distraigas. Había un hombre, la última familia en el libro de Segundas de Reyes, que tenía en claro lo que él quería. Lo tenía muy claro. Y dice que este hombre tenía en claro que cuando su maestro se fuera, él quería tener lo que su maestro tenía. Este maestro llamado Elías los llevó a recorrer diferentes provincias y lugares. Y ahí iba atrás Eliseo. Cuando se acercaban le decían: mirá que a tu maestro se lo van a llevar. Y Eliseo le decía: sí, yo lo sé, pero cállense ustedes. Yo quiero tener lo que él tiene, quiero la doble porción, quiero el doble de lo que él tiene. Elías caminaba y le decía a Elías: Eliseo, quédate acá. No, decía Eliseo, no, yo quiero tener lo que vos tenés. Lo llevaba a otro lugar y a otra provincia, y venían los profetas y le decían: mira que se te lleva, van a arrebatar a tu maestro. Y Eliseo le decía: no me importa, yo quiero tener lo que él tiene. No te distraigas, porque Dios tiene preparado algo especial para tu vida. Y vas a tener que hacerle callar la boca de aquellos que te digan: no sigas, abandoná, largá. Porque el Señor te va a respaldar y te va a entregar esa doble porción que tanto necesitamos en este tiempo. Allí donde estás, yo quiero invitarte que cierres tus ojos. La hora ya ha avanzado. Hemos estado disfrutando de una jornada realmente maravillosa. Pero yo no me quiero ir de este lugar sin que te vayas con esta palabra. Entiendo que Dios está hablando a tu corazón. No te distraigas. No dejes que los Gesem, los árabes, los Zambalat, hablen a tus oídos y te saquen de la voluntad de Dios. Hay una vida abundante en Cristo. Jesús supo decir: el ladrón no vino sino que vino para hurtar, robar, matar y destruir. Pero bendito sea Dios. En el libro de Juan capítulo 10, verso 10, no se termina ahí, sino que dijo: señores, yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Han pasado ya 40 años de nuestra vida y puedo asegurarte que la vida en Cristo vale la pena vivirla. Hay altibajos, hay golpes, hay fracasos, hay días difíciles, hay momentos donde ya no te dan más ganas de seguir. Pero puedo decirte que vale la pena seguir a Jesús. Vale la pena
entregar nuestra vida a Jesús. Vale la pena.